Evangelio según San Mateo, el capítulo 13. Vamos a ver ahora el verso 45 y 46. Vamos a estar estudiando la última parábola referente al reino de los cielos, a la cual Jesús se refirió. San Mateo 13:45, dice el Señor: también el reino de los cielos es semejante al hombre tratante, o sea, un hombre comerciante, que buscaba buenas perlas. O sea, este comerciante tenía un giro específico y era dedicarse a buscar buenas perlas. Que hallando una preciosa perla, o sea, una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Tome su asiento. Vamos a comenzar hablando acerca de esto que, bueno, es todas las palabras o las parábolas del Señor Jesús son maravillosas, y con esta, bueno, Él cierra esta serie de parábolas juntas que Él habló. Mire, la última parábola de esta serie a la que Jesús compara el reino de los cielos es a la perla preciosa o la perla de gran precio. No sé si los hermanos pudieran poner ahí la escritura que acabo de leer ahí. Bueno, está en una imagen, más bien la imagen donde tiene la escritura que acabamos de leer. Y mire, bueno, pero ¿qué es una perla? Bueno, ahí está la escritura que acabamos de leer. ¿Qué es una perla? Las perlas son esferas hechas de nácar, producidas dentro del cuerpo blando de los moluscos, especialmente los bivalvos, alrededor de partículas extrañas que ingresan al cuerpo del animal. Esa es una perla. Ahora, ¿cuál es el proceso de formación de una perla? O sea, todos hemos escuchado en muchas ocasiones que los collares de perlas, hay personas que tienen los medios, las mujeres que se compran collares que están formados de toda una serie de perlas. Y bueno, cualquier persona que tiene un conocimiento acerca de eso sabe que las perlas son muy caras. Pero bueno, para que primeramente se formen ahí dentro de la concha, digámoslo así, y se extraen posteriormente y luego, ahora recuerde, ahorita vamos a ver el proceso de formación de una perla, porque no es cuestión precisamente lo que les da valor, no es cuestión de que alguien por ahí encuentra un molusco y lo abre y ya encuentra una perla ahí. O sea, eso no se da, digamos, en cada concha que usted abre, digámoslo así, sino que esto es un proceso. O sea, para que esa perla pueda incubar, lo voy a decir así, o la concha, mejor dicho, o el molusco, pueda incubar dentro de ella una perla, tiene que pasar por un proceso. ¿Cuál es el proceso? Ahora, aquí hay algo que quiero que usted note. Hay perlas que se llaman perlas cultivadas, que son perlas hechas por el hombre, y hay perlas que son naturales, que sin duda alguna que son las que tienen mayor precio, porque son el producto de un proceso precisamente natural. Ahora mire, las perlas naturales se forman cuando un cuerpo extraño e indeseable, que puede ser un grano de arena, puede ser un parásito o puede ser un animal diminuto, se introduce en al interior del cuerpo del molusco. Mire, no traje ahí para señalarle, hermano, una cajita que está ahí está un aparato donde yo señalo con esto. Mire, este molusco, digámoslo así, o esta ostra, se ve abierta. Pero todos sabemos que regularmente las ostras pues están cerradas, ¿verdad? Son como, digámoslo de esta manera, están así y solamente, gracias hermano, gracias. Cuando se abre, ahí está, mire, estas están cerradas. Por eso nadie puede saber lo que contienen. Solamente cuando se abren es que se descubre que no en todas, desde luego, dentro hay esto que es una perla que tiene un gran valor. Pero le decía, las perlas naturales, digamos como esta, se forman cuando un cuerpo extraño e indeseable, un parásito que puede ser un grano de arena, un parásito o un animal diminuto,
se introduce en el interior del cuerpo del molusco. Recuerde, esto está sellado. Pero entonces, por alguna causa, un pequeñísimo grano de estos que vemos de arena o como se nos dice, un parásito o un animal diminuto entra a un lugar, bueno, a donde no pertenece. La ostra, quien inmediatamente lo detecta como un mecanismo de defensa, o sea, para defenderse ante el intruso que entró, reacciona. O sea, la concha, reacciona porque sabe, digámoslo así de esta manera, no es así, pero solamente para que lo entendamos, que en su vientre ha entrado un objeto o algo extraño que no pertenece allí. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Al reaccionar la ostra, comienza a cubrir vamos a suponer que fue un grano de arena pequeño. Imagínese usted el tamaño de la ostra en comparación con el grano de arena. Cuando este grano de arena entra furtivamente aquí, no importa cuán pequeño sea, la ostra lo detecta y por lo tanto va a reaccionar. ¿Qué es lo que va a hacer? Mire, y esto es lo maravilloso. No va a intentar expulsarlo, porque si lo expulsara, entonces esto, que es el resultado final, nunca sucedería. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a comenzar a cubrir lentamente esta partícula. Bueno, aquí ya lo vemos como una perla, pero la va a comenzar a cubrir lentamente con capas, capas y más capas de una mezcla de cristales de carbonato de calcio y una proteína llamada conchiolina, formando una sustancia. Cuando lo comienza a cubrir, o sea, en vez de expulsarlo, lo comienza a arropar, digámoslo así, con una capa y otra y otra y otra, con esto que le dije, que esto en nuestros términos se conoce como nácar. Creo que de eso ya estamos más identificados. O sea, todo lo que usted ve aquí alrededor de la perla no es otra cosa sino nácar. Pero esto, ahora escuche, esto está maravilloso. O sea, esto, no crea usted que del tamaño de la perla, porque también hay de tamaños y colores, incluso de formas. No sucedió de la noche a la mañana que de pronto entre el cuerpo extraño y la ostra lo comienza a cubrir y a cubrir y a cubrir con nácar, que es una sustancia que recubre la cavidad paleal del animal. Esto, o sea que son las paredes interiores para proteger, como le decía, el cuerpo indefenso de la ostra. Y entonces, así es como se va formando una hermosa perla. Ahora, al cabo de un periodo variable, la partícula termina la cubierta por una o más capas de nácar, formando una perla. Ahora, ¿cuánto tiempo es? Lo que dura desde que entra, digamos, un grano de arena, y dijimos, puede ser cualquier otra cosa, que entre aquí y que la ostra comienza a cubrirlo y a cubrirlo y a cubrirlo y a cubrirlo para que llegue al punto, para que llegue, digamos, vamos a decirlo así, a su madurez, tarda 10 años. Imagínense, si en esta mañana, en alguna parte del océano, ocurrió eso, de que un animal pequeñísimo o lo que sea, o incluso un grano de arena, está entrando en este momento en la ostra, se requerirán 10 años para el año 2028 que alguien afortunado saque esa ostra y al abrirla se encuentre con una hermosa perla. Ahora, aquí hay algo importante, hermano. Hoy en día, desde luego que en el océano existen millones de ostras. Y cada cosa, mire, por eso las enseñanzas de Jesús son tan exactas, perfectas y para un beneficio nuestro.
Mire, en apenas 2 versículos, por eso es lo maravilloso de la palabra. Cuando uno comienza a estudiarla, para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir, Él nos quiere decir demasiadas cosas. O sea, vamos a verlo de esta manera, un poquito recapitulando todo lo que he dicho hasta aquí. La ostra, al estar cubriendo aquella partícula de arena o lo que sea que entró allí, lo hace como un mecanismo de defensa. Pero lo que la ostra no sabe es que dentro de ella está creando una perla. Si esta partícula nunca hubiese entrado, porque no va y toca la puerta, entra furtivamente aquí. Si esta partícula nunca hubiera entrado a la ostra, allí nunca hubiera habido una perla. No sé si me explico. Porque hay millones de ostras en el océano. Pero solamente aquellas, digámoslo así, voy a entrecomillarlo, una ostra que no fue herida de algún modo no puede producir perlas, porque la perla es una herida cicatrizada, digámoslo así. Mire, tan solo hasta ahí nos enseña mucho que todo obró para que dentro de los millones de perlas que hay en el océano, una hubiese sido invadida por un pequeñísimo objeto extraño, si le podríamos llamar de esa manera. Ahora, esto, bueno, uno pudiera decir que sucede al azar, pudiera ser que sí, yo no sé, ahí no quiero entrar en alguna polémica si es al azar o no, pero al menos yo creo que este molusco fue predestinado para que dentro de él hubiese una perla. Ahora, hay de perlas a perlas, porque según lo que el Señor Jesús nos está diciendo, un tratante, un comerciante que se dedicaba a eso, seguramente una persona que se dedica y que conoce bien su ramo, es un comerciante, sabe lo que compra. Que nadie va a comprar para tener pérdidas. Aquel que va a comprar lo hace para obtener ganancias. Ahora, voy a regresarme un poquito. En la antigüedad, bueno, y no solamente en la antigüedad, también hoy en día, las perlas eran consideradas gemas muy preciosas y se les atribuía un gran valor. Mire, por ejemplo, en el Mar Rojo, que fue por donde cruzó el pueblo de Israel, en el Golfo Pérsico y en el Océano Índico había buzos que se sumergían en el agua en su búsqueda. Y claro, solamente la gente rica, eso es natural, aún hoy en día, solamente la gente rica se podían permitir tener una perla o en su caso un collar de perla. En la Biblia, en los tiempos del Antiguo Testamento, las perlas también se estimaban como gemas de muy alto precio, aunque la referencia a ellas son muy poco precisas. Casi la Biblia no habla de eso. Claro, en unas ocasiones habla en sentido figurado, en otras habla en sentido literal. Por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca de del adorno de las mujeres, usted sabe lo que dice, ¿verdad? Que no sea con encrespamiento de cabello, que no sea con oro y perlas. Así dice la Biblia, Primera de Pedro. Cuando la Biblia se refiere también a la gran ramera en Apocalipsis, dice que ella está adornada con perlas. Eso es lo que dice la Biblia. Pero mire, en un libro tan antiguo, porque el profeta nos ha dicho que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia que fue escrito, no en los eventos, sino en la historia que se escribió allí. En Job 28:18 también hace mención de las perlas. Eso quiere decir que en una época tan remota como en el tiempo de Job, no solamente se tenía el conocimiento de la existencia de las perlas, sino también el valor de ellas. También posiblemente en los días del rey Salomón se conocían
las perlas. Mire, en el siglo I después de Cristo, un escritor llamado Plinio el Viejo describió las perlas como los artículos de mayor valor. Y él dijo que las perlas ocupaban el primer lugar y tenían el primer rango entre todas las cosas de valor. Por encima del oro, por encima de cualquier otro metal precioso. Él puso a las perlas precisamente en primer lugar. Ahora, entremos a la parábola. Al igual que las 5 parábolas anteriores, esta parábola tiene una gran importancia. Esta perla de gran precio, según las palabras de Jesús, en vez de ser hallada por casualidad, como en el caso del tesoro escondido, que ya vimos. En el caso del tesoro escondido, la persona que lo encontró no traía un detector de metales, porque no existía. Ella estaba cavando por ahí quizá un pozo, de pronto encuentra, usted sabe cómo, ahora yo no sé, puede ser que sea cierto, probable hay un jarrón de barro, y ve que ese jarrón quizá tiene una tapa, le quita la tapa y ve que ahí hay, por decirlo así, solamente voy a especular, quizá monedas de oro. El hombre, bueno, él se consideró demasiado afortunado. ¿Qué fue lo que hizo? Tapa el jarrón otra vez, le pone tierra, ahí lo camuflajea para que no se evidencie que ahí hay algo, pero él sabe lo que hay. Y entonces él, al determinar lo que hay, vende las propiedades que tenga, sabiendo que lo que encontró ahí tiene un mayor valor. Y entonces compra la propiedad, pero él ya sabe que en esa propiedad existe un tesoro escondido. En este caso, el tratante de perlas no las encontró furtivamente. ¿Sí me explico? Es más, ni siquiera era un pescador que comenzó a sacar ostras y abrirla. La primera no trae nada, la 501 no trae nada, la 1050 no trae nada, la 5010, ay, por fin encuentro una perla. No. Él se dedicaba a comprar y vender. Él sabía lo que tenía, porque para poder ponerle un precio a lo que vendía, él primeramente tenía que saber que ese precio era real. Mire, porque el Señor Jesús nos dice que este hombre era un conocedor. Y esto es, mire, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando en el ámbito natural, pero queremos traerlo al plano espiritual, que es lo que nos interesa realmente. Este hombre, él no es casual que él encuentre esta perla, porque él no anda indagando a ver qué molusco la tiene. Él la ve en el mercado y él, como es un conocedor, sabe el precio de esa perla. Y él no va a andar divulgando, aunque al final vamos a entrar a algo, no sé si alcance en esta mañana. No va a andar diciendo, oiga, qué cosa, qué perla, quizá a lo mejor hasta la minimiza, pero él sabe el valor de ello. ¿Qué es lo que hace? Vende todo lo que tiene, como dice la Biblia, y va y la compra. Así que, a diferencia de aquel hombre del tesoro escondido, esta perla es hallada por uno cuyo negocio es el de buscar semejantes tesoros. Pero en ambos casos, tanto el del tesoro escondido como el de comerciante de perlas, ambos, aquí está la palabra importante, ambos sacrifican todo lo que tienen para poder obtener aquello. El que encuentra el tesoro escondido, vende todo lo que tiene, porque sabe que lo que ha encontrado tiene más valor que lo que él ahora posee. El de la perla de gran precio, exactamente la misma cosa. Él, siendo un conocedor, sabe que aquella perla que ha encontrado tiene un mayor valor que las perlas o los diamantes o las monedas de oro o los centenarios que él pudiera tener. Aquello vale más. Escuche,
Y la Biblia no dice, o al menos Jesús nunca dijo, que aquel hombre quedó desencantado con lo que había encontrado, o que lo timaron, que le dieron una cosa que parecía perla, pero que realmente al final fue un fraude. Esa es una de las cosas para aprender de esta parábola. Pero mire, cada una de estas cosas que le estoy diciendo es para que al final las traigamos al plano de lo espiritual. Ahora, mire, tan solo pensar en esto que estamos hablando, de estas perlas preciosas, no sé si pudieran poner la siguiente imagen, es maravilloso, tan solo como una historia de algo natural. Pero lo más importante es el significado. Mire, ahí está. El significado que tiene para una aplicación espiritual en beneficio de nosotros. Ahora, es lógico que alguien, en este caso el comprador y vendedor de perlas, que tenía una profesión así, que se dedicaba a esto, bueno, él se tuviera que desplazar, era que viajar a los lugares donde se vendían las perlas. Y él iba allí. Usted sabe, porque muchas veces uno, cuando va uno a un lugar y uno no tiene los recursos, pues uno a lo mejor nada más va a observar. Yo recuerdo que cuando fuimos a Israel, usted sabe, Israel es es el segundo país que produce diamantes. El asunto es que ellos no tienen una sola mina de diamantes. Entonces, ¿cómo los producen? Bueno, al fin judíos. Solamente hay dos. En Kimberley, en África, y el profeta habló de eso. Es más, él dijo, en el libro de Hebreos, si usted lo ha leído, que los diamantes, la gente, escuche, son como piedras. La gente los ignora. Pero ¿qué es lo que le da un valor al diamante? A lo mejor la gente los confunde como pedazos de vidrio cuando los pulen. En Israel, imagínese usted lo que ha de ser comprar a lo mejor por kilos ese tipo de vidrios que no, digamos, no son vidrios desde luego. Que la gente le resta valor. Incluso ahí nos mostraban un aparato pequeño, cómo es que los pulen. Y como dijo el profeta, ¿cuándo se sabe? Cuando un diamante ha llegado a lo final de eso, cuando produce los 7 colores. Digo, cualquier diamante genuino produce 7 colores. Porque saben, hay lo falso. Está el oro y está la pirita, que se miran tan, Mateo 24:24, pero uno es oro y el otro es pirita. La pirita es llamada el oro de los tontos. Pero entonces, este hombre que se estaba dedicando, le decía que, bueno, llevaron ahí un lugar donde vendían diamantes y bueno, uno lo más que podía comprar era una postal donde apareciera un diamante. Imagínense, tan solo comprar un anillo de diamante, lo que eso cuesta. Yo recuerdo que tienen ahí un cuadrito, me acuerdo muy bien. Usted sabe las 12 piedras que tenía el pectoral de Aarón. Ellos las han encontrado y saben, y uno puede ver de qué color son. Me acuerdo que había unas rojas, azules, verdes, ahí una cantidad de piedras que había ahí. Entonces, si uno no tiene los recursos, y si uno va a un lugar donde venden cosas caras, pues uno lo que hace solamente es a lo mejor admirarlas, soñar si yo tuviera una perla, etcétera, etcétera. Pero este tratante no. Digámoslo así, él fue deliberadamente, o sea, con toda la intención, fue a buscar donde habían perlas. ¿Por qué? Porque era su oficio, él era un negociante. Y entonces, yo no sé si las tenían en un aparador o como haya sido, cuando él ve que había una perla que superaba con mucho lo que él había visto hasta entonces. Le vuelvo a repetir, este tratante de perlas no era un aprendiz que lo podían timar. Era una persona que conocía su oficio, que sabía a qué se dedicaba. Cuando él ve, mire, seguramente, bueno, como yo no soy un experto en eso, pero seguramente aún hoy en día aquellas personas que se encargan de lo que es comerciar las perlas,
ellos deben de reconocer ciertas características que tienen las perlas para poder diferenciar del valor entre una y otra. Este hombre, siendo un conocedor, quizá la miró de todos los ángulos que pudo, quizá la sopesó, quizá cuántas cosas él debió haber hecho para que aquella perla lo convenciera que valdría la pena que él vendiera, se deshiciera de todo lo que él tenía, porque había encontrado la perla de gran precio. Ahora, este hombre, según la lectura que podemos ver, era evidente que tenía o debía de tener alguna clase de riquezas para poder dedicarse a comerciar perlas. Porque él no estaba en el mercado vendiendo mariscos o vendiendo pescados. Él, su oficio era comerciar perlas. Y esta, que él había descubierto, tenía un precio tan alto que para comprarla, él tuvo que vender todo lo que poseía. Ahora imagínense que fuera un aprendiz de tratante de perlas. Pues quizá alguien lo hubiera timado. Muchas veces a la gente le sucede eso. La gente es incauta, no conoce. Ahora sí, como dicen vulgarmente, le dan gato por liebre. Pero a este vendedor no le podían hacer eso. Él sabía a qué es lo que se dedicaba. Ahora, esto es, mire, todo esto tiene que ver naturalmente con lo que es una perla. Ahora, entre el público, entre los oyentes que escuchaban a Jesús, cualquiera que se dedicara a los negocios se habría identificado con la esperanza de hacer una fortuna a riesgo de o tomar un riesgo económico y salir ganando. O sea, si dentro de aquellos, ahora yo creo que si Jesús, como hemos dicho, todas las parábolas de Jesús que él les habló, sus enseñanzas fueron en base a cosas que las personas conocían. Así como entre ellos habría agricultores que podían ver la cizaña y el trigo. Entre ellos habían, usted sabe, todas esas 6 parábolas que hemos, gente que conocía la mostaza, que sabía los efectos de la levadura. Pescadores que conocían los peces que eran buenos y que eran malos. Quizá había también gambusinos o personas que casualmente alguien por ahí se había enriquecido porque fortuitamente se había encontrado un tesoro. Pero también había quizá comerciantes que podían entender de bien a bien el mensaje de Jesús. Mire, ya estoy terminando con esto. Mire, en lo que vamos a ver, en lo que el profeta de Dios dice, bueno, yo sé que no es ahorita el tema, lo vamos a ver en unos momentos. Cuando él habla del pacto del anticristo con los judíos, el profeta comienza a hablar de bonos. Comienza a hablar de la bolsa de valores. Una persona, al menos como yo, que soy un lego en eso, pues yo tengo que preguntar. A menos que aquí entre nosotros hubiera un economista, o mínimo una persona que es un contador, él puede entender ese lenguaje. ¿Qué quiere decir con esto? Y así como nosotros no nos cuesta trabajo entender la historia del águila ni del granjero, esas cosas para nosotros son muy conocidas. Las podemos entender. Pero ¿qué cuando el profeta se refiere a otras cosas de otro nivel? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué el hermano Branham las habló si nosotros no somos economistas, no podemos entender estos términos? Porque en el plan de Dios, Dios trae de todo. Personas que a lo mejor apenas saben leer, otras que ni siquiera saben leer, pero Dios aún en ese sentido, como decíamos la otra vez, la fe viene por el oír, no por el leer. Así que seguramente cada uno de ellos que escuchaban a Jesús, había alguien que podía entender este término.
Nosotros en esta mañana hemos tratado de estudiar, bueno, ni siquiera hemos visto la aplicación espiritual. Apenas estamos hablando para que después podamos entender lo espiritual, cada una de las características y cómo se forma una perla. De tal manera que podamos, cuando veamos la aplicación espiritual, porque la aplicación es para nosotros, hermano. Estas cosas que Jesús habló, no es para que el vecino le dijera, mira, esto es para ti, y lo apuntara con el dedo. No, es para cada persona, para mí, para usted en esta mañana, que podamos entenderlas y ver cuál es la aplicación espiritual para nuestras vidas. Bueno, hasta ahí espero que ustedes hayamos entendido hasta ahí. Después vamos a ver la aplicación espiritual de esta parábola. Pongámonos de pie. Señor, te agradezco, Padre Celestial. Tú nos permitiste avanzar hasta aquí, Señor. Padre, cada cosa que habla tu palabra, Señor Jesús, es maravillosa, Padre. Y Dios, ahorita hemos visto solamente, Señor Jesús, lo que cualquier persona investigando podría saber, Señor. Padre, pero es bueno tener este referente, Señor, para cuando veamos la aplicación espiritual, entonces podamos ensamblar una cosa con otra. Lo natural siendo la sombra y lo espiritual siendo, Señor Jesús, la realidad. Padre, bendice esta audiencia, que tu palabra haya caído en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tomen su asiento.